día de hoy tenemos con nosotros a Mariana Pérez Ocaña. Ella es fundadora y directora de la prensa editorial Lesbos AC desde 1994, organización no lucrativa de base feminista que trabaja por los medios alternativos de comunicación y los derechos humanos de las mujeres lesbianas. Bajo su dirección, la organización ha publicado la revista Lesbos de cultura lesbiana feminista, la publicación en español con mayor trayectoria para mujeres lesbianas en América Latina. Además de lograr cambios en las leyes de la Ciudad de México, como han sido el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el programa de derechos humanos y las reformas al reglamento de reclusorios y atención a la población de mujeres lesbianas dentro del sistema penitenciario de la Ciudad de México. Asimismo, es fundadora y directora de la Marcha Lésbica de México, la primera en realizarse en América Latina en el año 2003. Y bueno, con esto le damos la bienvenida a Mariana Ocaña. Les comento que para la dinámica que utilizamos son 40 minutos aproximadamente de exposición y después vienen las preguntas y respuestas. Ok, entonces ¿puedo empezar? Adelante. Ok, pues muchas gracias antes que nada por la invitación y por la presencia de todas ustedes aquí para pues escuchar, saber un poquito más de lo que es el lesbofeminismo. Y bueno, sí están viendo las diapositivas, ¿verdad? ¿Sí? Ok, bueno, entonces voy a empezar con qué es el lesbofeminismo. Las lesbianas feministas obviamente desarrollan lo que es el lesbofeminismo y las raíces, digamos, de origen del lesbofeminismo empezaron a finales de los 60s y principios de los 70s. Voy a dar un contexto de lo que sucedía en Estados Unidos y en algunas partes de Europa, y durante la presentación también se va a poder observar que al mismo tiempo iban surgiendo este tipo de organizaciones, grupos, activistas que desarrollaban lesbofeminismo. Entonces es muy parecido la evolución del lesbofeminismo tanto en países del primer mundo como en países del llamado tercer mundo. Y bueno, una de las autoras pilares del lesbofeminismo y del feminismo también radical, Sheila Jeffries, de origen de Inglaterra, ella en uno de sus libros, Desempacando la política queer, explica que el lesbofeminismo sale como una tercera posición debido a la insatisfacción que había de las mujeres lesbianas dentro del movimiento feminista y de otras lesbianas también que participaban en el movimiento de liberación homosexual a finales de los 60, 70s. Digamos, no encontraban visibilidad y respuesta a sus demandas dentro del movimiento feminista, porque estaba todo conformado por demandas del grueso de la población de mujeres, donde obviamente las lesbianas, como muchos de ustedes sabrán, las lesbianas quedaban invisibilizadas por los prejuicios que habían entonces respecto a que no se fuera a interpretar que en el movimiento feminista todas eran lesbianas. Entonces, por esa cuestión de discriminación, digámoslo así, y prejuicio hacia las lesbianas tenían que quedarse calladas respecto a sus demandas, respecto a su ideología política, posicionamiento en la vida, etc. Y al mismo tiempo, del lado de las que no eran feministas, que estaban trabajando con el movimiento de liberación homosexual, pues veían eclipsadas todas sus demandas también por la mayor visibilidad hacia los hombres homosexuales o ahora conocidos como gays. Así surgió la tercera fuerza que es el lesbofeminismo o el movimiento de lesbianas feministas.
feminismo han sido mujeres lesbianas o bisexuales, como lo pongo en la presentación. En México, por ejemplo, se considera que una de las primeras feministas, aún sin saberlo ella, fue Sor Juana Inés de la Cruz, la monja Pérez, que no hizo realmente mucho feminismo, pero sí planteó rupturas de las estructuras de género para ser una mujer completamente travestida por cuestiones de sobrevivencia. Una feminista muy importante en Perú, Flora Tristán, o Susan B. Anthony, que fue de las principales sufragistas en Estados Unidos, y ya posteriormente, durante ya lo que ya se denominaba feminismo, Virginia Woolf o Simone de Beauvoir, que eran lesbianas. Simone de Beauvoir era bisexual. Muchas de ellas hacían teoría feminista, movimiento y práctica, pero no lo asumían abiertamente su lesbianismo. Entonces, las lesbianas dentro del feminismo no encontraban representatividad. Por lo tanto, las mujeres lesbianas dijeron, bueno, pues nosotros también sí existimos por mucho tiempo, y aunado esto a la revolución sexual que emergió en los años 60, bueno, después de los 50 principalmente, las lesbianas empezaron a manifestar su propia voz. Estábamos o seguimos, digamos, todavía en gran medida, no se ha avanzado en muchos aspectos, sobre todo en el tercer mundo, invisibilizadas por la homosexualidad. Al meternos en el movimiento de liberación homosexual, quedábamos ahí invisibilizadas, y el grueso de la sociedad decía que las lesbianas sencillamente no existían. También se negaba el derecho a existir. Como ustedes saben, una de las lesbianas más representativas de la cultura lésbica en general fue la poetisa Safo, y toda su obra fue quemada por la Iglesia Católica, y solamente algunos restos de su obra poética que reflejaba el amor entre mujeres pudieron rescatarse. Entonces, esa fue una de las prácticas que se hacían contra las mujeres lesbianas. Y otra de las cuestiones que suceden todavía contra las mujeres lesbianas es la corrección. La corrección social. Eso significa que cuando las mujeres lesbianas manifiestan su amor sexoafectivo hacia otras mujeres, hay que corregirlas como parte de la negación de que el lesbianismo puede existir. ¿Cómo es posible, digamos, en una sociedad que las mujeres no se sientan atraídas hacia los hombres? Si eso sucede, entonces hay que corregirlas. Y para corregirlas, pues se han aplicado históricamente todavía, hasta la fecha, muchas formas de corrección social. Los matrimonios heterosexuales, ahora tenemos que diferenciarlos, los matrimonios heterosexuales forzados, violaciones sexuales que todavía se dan en muchísimas partes, los electroshocks en las terapias de conversión sucedían más en otra época, ahora ya es que vayan a orar y rezar a un retiro para convertirse a la heterosexualidad, supuestamente. Las prácticas de la mutilación para no sentir placer. Los asesinatos, por supuesto, que siguen dándose en muchas partes cuando la intolerancia llega hasta ese punto. Y bueno, las lesbianas empezaron a ser visibles en ese sentido, diciendo, nos están negando la existencia y al mismo tiempo tenemos el derecho de existir y de crear nuestra propia teoría feminista. Uno de los pilares del lesbofeminismo es Adrienne Rich, y ella fue la primera en cuestionar el asunto de la heterosexualidad. Ella fue la primera en decir que la heterosexualidad, en vez de ser una forma de deseo sexual natural, funciona como una institución que le permite a los hombres mantener su supremacía y mantener subordinada a las mujeres.
lo define como parte del amor romántico, controla las estructuras familiares, mantiene los roles de género bien firmes, estereotipados, y por supuesto funciona a través de la estructura económica capitalista. Es importante que las mujeres sigan siendo heterosexuales para que provean estos bienes económicos, se hagan cargo de la casa, de la familia, y estos bienes económicos que no son remunerados, que no se considera trabajo, pues redituarán en un beneficio. Pero si las mujeres no se asumen como heterosexuales, entonces no van a querer seguir perpetuando esta supremacía de los hombres. Y obviamente esto mantiene la dependencia de las mujeres hacia los hombres. Otro reclamo del lesbofeminismo es que el matrimonio heterosexual es una forma de mantener la supremacía de los hombres. Tomando en cuenta que en aquellas épocas pues no se luchaba por el matrimonio de parejas del mismo sexo, que eso ha llegado a cambiar algo el panorama, sí, pero no completamente. Y bueno, por tanto, mantener las estructuras del matrimonio tradicional, donde la mujer es la que se encarga de la casa, mantiene por lo tanto una dependencia económica de las mujeres hacia los hombres, manteniendo por tanto la supremacía de los hombres sobre las mujeres. Las lesbianas entonces cuestionan toda la heterosexualidad y todo el entramado, no como solamente lo que pasa ahora, la heterosexualidad, dicen las lesbianas, no es solamente una orientación sexual ya, la heterosexualidad es una institución patriarcal. Y quienes la pueden cuestionar en toda su amplitud e incluso llegar a derrocar, pues son las mujeres lesbianas. La siguiente. Bueno, esto pasaba mientras tanto en el ámbito del feminismo. En el otro ámbito, que era de la liberación homosexual, que no estaban influidas por el pensamiento feminista, habían otras mujeres lesbianas cuestionando también o llegando, digamos, de una manera más independiente por sí mismas hacia conclusiones que incluso pueden considerarse feministas, como fue Valeria Solanas, quien escribió el Scum Manifiesto. Scum significa porquería en inglés, y ese manifiesto hablaba, ella hacía un análisis de lo opuesto a la envidia del pene. Freud decía que las mujeres tenían envidia del pene por todo lo que representaba ser hombre, envidiar el poder, el trabajo, la vestimenta, la independencia, en fin, todo lo que significa ser hombre en la sociedad. Pero Valeria Solanas dice que es exactamente lo contrario, que son los hombres los que envidian a las mujeres, y por lo tanto los hombres han definido qué es lo que debe de ser una mujer, son los estereotipos de género, lo cual pues resulta fascinante si lo podemos analizar ahora, por ejemplo, entre lo que significa, por ejemplo, muchísimo que tiene que ver con la teoría queer. Y bueno, pues aquí hay una parte del texto que quiero compartir con ustedes. Dice: siendo una hembra incompleta, ella se refiere a los hombres, el macho se pasa la vida intentando consumarse, volverse mujer. Fíjense qué interesante respecto a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sobre todo con la transexualidad, el transgenerismo, cómo ella lo lograba interpretar y desmenuzar lo que consideraba ella como la virilidad masculina, la traspasó al otro lado, y ella informaba que eran los hombres los que nos adjudicaban a nosotras sus conceptos de feminidad. Y entre los años 56 al 70 se estaba publicando en Estados Unidos la primera revista para mujeres lesbianas, que circuló a nivel bastante
subterráneo, porque se repartían entre mujeres que conocían, lesbianas que conocían a otras lesbianas, así se las mandaban, pagaban una cuota por la publicación, y así iba circulando la revista, que duró, pues, son 14 años circulando, de Ladder, la escalera, y que fue muy famosa en Estados Unidos y creada por el grupo Grassroots, las hijas de Billings. Esto estaba pasando en Estados Unidos. En la siguiente diapositiva podemos ver que en Estados Unidos pues estaba sentándose las bases de lo que fue el feminismo radical, impulsado en gran medida por las mujeres lesbianas. Hacían pequeños grupos de autoconciencia, pequeñas publicaciones, y buscaban separarse del trabajo con los hombres homosexuales o hombres en general, haciendo pequeñas comunidades exclusivamente de mujeres, reivindicando que las mujeres necesitamos nuestros propios espacios para trabajar. Y al mismo tiempo estaba sucediendo esto en México y en varias partes de América Latina. La doctora Norma Mogrovejo, quien es una de las más importantes teóricas del lesbofeminismo en México, escribió en su libro de 1976, El amor es base por altura sobre 2. Ella hace esta ecuación matemática diciendo que las lesbianas formamos parte de un triángulo amoroso entre el movimiento feminista de mujeres y el movimiento de hombres homosexuales, y ahí surge el movimiento lesbofeminista, que es muy parecido a lo que Sheila Jeffries explicó en su otro libro, y Norma Mogrovejo hace esta otra comparación muy similar. Y la primera organización de lesbianas que se formó en México fue en el 76, que se llamó un grupo llamado Lesbos, formado por la fundadora del movimiento de lesbianas feministas en México, que se llama María Dorothy Castro, y ella pues todavía sigue trabajando en el Archivo Histórico de Lesbianas Feministas de México. Y el primer grupo pues era un grupo de autoconciencia, un grupo lesbo, se reunían por sus sentimientos, que era lo que estaban viendo, lo que percibían como mujeres lesbianas, y así iban poco a poco accionando otro tipo de trabajo. Y María nos platica que también había comunas en pequeñas localidades en Tepoztlán, a principios de los años 70 en México, y eran comunas lésbicas exclusivamente, y ahí podían ellas convivir, conocerse, etc. Y bueno, gracias a Yanmaria Castro, lo que en México se conocía como el movimiento de liberación homosexual, al momento en que se incorporan las mujeres lesbianas a este movimiento, se añade la palabra lésbico-homosexual, movimiento de liberación lésbico-homosexual, y entonces, al momento de incorporarse por medio de Yanmaria el discurso de las lesbianas, se incorpora al movimiento de liberación homosexual el discurso socialista feminista, lo cual ayuda a fortalecer al movimiento homosexual en general. En la siguiente diapositiva. Bueno, esto estaba pasando en México también y en otras partes de América Latina, y en esta década de los 70, 3 libros se consideran como fundamentales de lo que es el lesbofeminismo. Lamentablemente en América Latina o México no tenemos tanta oportunidad de hacer teoría, pero sí ha habido, y como se nos comentaba, pues está la doctora Norma Mogrovejo, que ha sido una de las más importantes teóricas del lesbofeminismo latinoamericano. Uno de los libros básicos del lesbofeminismo en lengua inglesa fue publicado en el 73, que se llama Nación Lesbiana, la solución feminista, de Jill Johnston. Y bueno, aquí dice,
presenta los argumentos a favor del separatismo. El separatismo, recuperamos esta práctica, es principalmente impulsada por las mujeres lesbianas. También en la década de los 70, Monique Wittig, francesa, pero que vivió mucho tiempo fuera de Estados Unidos, escribió El cuerpo lesbiano, que es un libro de poesía entre lesbianas, y los principales ensayos que se reunieron, hizo varios ensayos que se reunieron en un solo libro que se llama El pensamiento heterosexual, y ahí ella en el 79 escribió algo que ahora se considera como algunos fundamentos de la teoría queer, pero ojo, no tiene nada que ver con la teoría queer. Ella decía que la categoría mujer solo puede existir en relación con los hombres. Fíjense lo interesante que es esto. Por lo que entonces las mujeres sin relación con los hombres dejarían de ser mujeres. Si no existen las mujeres en base a relación a los hombres, no son mujeres. Y eso es bien importante porque Monique Wittig fue quien afirmó que las lesbianas no son mujeres, no somos mujeres, así lo dice ella. ¿Por qué dice que no somos mujeres? Porque lo que se conoce como el género mujer está enfocado a agradar y satisfacer y atraer a los hombres. Y las lesbianas no están interesadas de ninguna manera en agradar, en atraer hacia sí a los hombres. Por lo tanto, no entran en el estereotipo de mujeres. Es muy interesante esa postura. Pero claro, obviamente en cuestiones de lo que estamos viviendo ahora, muchísimas lesbianas no asumimos esta parte, y luego veremos por qué. Y por último, uno de los del libro clave, digamos, del lesbofeminismo, que es un ensayo hecho por Adrienne Rich, que era poeta y activista feminista. Estuvo casada muchos años y luego sale del closet, se separa de su marido y decide emprender su vida completamente lesbiana y escribe Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana. Y este libro es, digamos, la base fundamental de todo el lesbofeminismo actual, anterior y contemporáneo, y de gran parte del movimiento feminista. En la siguiente podemos ver algunas cuestiones fundamentales. Estos son pequeños fragmentos del libro que voy a leer brevemente. La teoría feminista ya no puede permitirse meramente expresar una tolerancia del lesbianismo. Eran las lesbianas cuestionando al movimiento feminista que no nombraba y no reconocía a las mujeres lesbianas dentro de su feminismo. Ella misma también proclama que las mujeres lesbianas deben de estar fuera también del movimiento de hombres homosexuales. Fuera del movimiento de hombres homosexuales podremos tener visibilidad y obviamente mantener los espacios de exclusivamente mujeres. Algo bien importante que Adrienne Rich entrega, digamos, al movimiento feminista es lo que llama ella el continuum lesbiano, que se trata del amor entre mujeres, lo que posteriormente yo digo que Marcela Lagarde llama sororidad entre mujeres. Porque el continuum lesbiano, como lo define Adrienne Rich, es ese amor que fluye entre las mujeres y que no tiene que ser forzosamente sexual. La solidaridad, la entrega, el compañerismo, estar con las mujeres, escuchar mujeres, escuchando a mujeres, acompañándolas, reconociéndolas como iguales, amándolas de muchas maneras, de esta forma amistosa, fraterna, del amor entre madre e hijas, entre amigas, etc. Ella lo llama continuum lesbiano, por el amor que las lesbianas pueden sentir hacia otras mujeres. Y que posteriormente, como lo comentaba yo antes, en el texto de Marcela Lagarde, ella lo llama sororidad,
no lo menciona así, que es el pasado en el continuum lesbiano de Adrienne Rich, pero sí leo yo entre líneas que al momento en que Marcela Lagarde lo llama sororidad entre mujeres, está hablando de ese mismo amor que previamente había definido Adrienne Rich. En la siguiente diapositiva podemos ver que también, obviamente, como pasó en el movimiento feminista en general, el lesbofeminismo tuvo cuestionamientos muy fuertes a nivel multirracial, porque no solamente eran las mujeres blancas hablando sobre y creando teoría y movimiento lésbico, lesbofeminista, sino también muchas mujeres por las características de Estados Unidos de forma interracial, mujeres negras, mujeres chicanas, mujeres asiáticas, en fin, y obviamente lo que se denominó también dentro del feminismo, el feminismo interseccional, que comprende también a las mujeres lesbianas. Y bueno, una de las muy importantes mujeres que participaban en esto fue Audre Lorde, una mujer negra que fue fundamental para la teoría lesbofeminista de mujeres negras, Gloria Anzaldúa y Cherry Moraga como chicanas, y las otras compañeras Pat Parker, Kate Rushing, Margaret Sloan Hunter y Cherry Clark, de otras razas de mujeres también negras y asiáticas también. En la siguiente diapositiva podemos ver que más allá de las fronteras, esto está pasando en Estados Unidos y al mismo tiempo en América Latina y México había emergencia de grupos de mujeres lesbianas, feministas. La doctora Norma Mogrovejo nos explica: producto de las diferencias experimentadas en relación con el movimiento homosexual y el movimiento feminista, las lesbianas retoman la línea separatista e impulsaron el surgimiento de grupos autónomos. Tal fue la Coordinadora Nacional de Lesbianas Feministas en México, el Frente Sáfico primero, que después se convirtió en el Frente de Lesbianas en Argentina, y emergieron varios grupos autónomos de mujeres lesbianas en el resto de América Latina, en Brasil, en Chile, en Colombia. Y esto fue durante el mismo periodo de tiempo, los años 70, principios de los 80, y obviamente una gran explosión que hubo durante los años 90 a 2000 de una emergencia muy importante del movimiento de lesbianas feministas, que han ido impulsando pues, las demandas de las lesbianas y del feminismo, porque también eso es otra parte, digamos, del lesbofeminismo, que nunca deja atrás la demanda de todas las mujeres. Digamos, como una diferenciación entre lo que pasó antes, donde el feminismo, el heterofeminismo que le llamamos nosotros, le pedía a las lesbianas que no hicieran visible su existencia. Cuando las lesbianas feministas hacen visible su existencia, hacen visible las demandas de las lesbianas y las demandas del grueso de la población de mujeres. En la siguiente diapositiva, Sheila Jeffries nos define lo que ella llama el tema es clave del feminismo, y que es cierto, en la práctica sí tenemos y muchísimo. Para las lesbianas feministas, el amor entre mujeres es, digamos, nuestra columna vertebral. Eso no lo vamos a negar nunca, ni lo vamos a hacer a un lado. Es súper importante, por eso también nos decimos primero lesbianas feministas y no feministas lesbianas, porque el orden de los factores aquí sí hace el producto. Lesbianas feministas porque nacemos lesbianas y con la teoría que tenemos es el feminismo. Las que se consideran feministas lesbianas anteponen su trabajo o su vida como feministas y dejan a un lado sus prácticas sexuales lesbianas. Incluso por eso las mandan muchas veces al closet.
Otra cuestión fundamental, que sí es muy practicada, es la organización separatista. Las organizaciones de mujeres lesbianas regularmente no aceptan hombres de sus fines, por la intervención que esto significaría de sus ideas y de sus propuestas. Otra cuestión importante es trabajar en comunidad. Las lesbianas no podemos estar solas, justamente porque la sociedad nos ha aislado y nos ha invisibilizado. Es importante que creemos una comunidad fuerte entre mujeres lesbianas, aunque cueste mucho trabajo. Otra cuestión que ha sido muy debatida, sobre todo cuando la Organización Mundial de la Salud sacó o reconoció más bien que la homosexualidad no es una enfermedad y la definió como una orientación sexual, esto marcó una cuestión de discusión al interior de los movimientos de hombres homosexuales y de mujeres lesbianas, sobre todo en el sentido en el que para nosotras el lesbianismo es sí algo por lo que nacemos, pero también una elección. Elegimos ser lesbianas, elegimos ser abiertamente lesbianas. Podríamos estar en el closet, llevar una vida en apariencia heterosexual, pero decidimos no hacerlo. Y eso nos posiciona frente a toda la sociedad. Y por lo tanto, ser lesbiana es al mismo tiempo un espacio de resistencia ante todo el espectro de la sociedad heterosexual. Algo bien importante también, el quinto tema, importante y fundamental, que siempre lo van a poder estar escuchando entre las vidas feministas, lo personal es político. O sea, lo que sucede adentro de mi casa o en mis sentimientos es igual de importante allá afuera, en el espacio público, y tiene que ser respetado. Rechazamos las prácticas jerarquizadas, intentamos siempre de trabajo horizontal, aunque obviamente sabemos que no siempre se logra. Y por supuesto siempre cuestionar la supremacía masculina que erotiza las desigualdades. Por la supuesta atracción que se tiene hacia los hombres, entonces se permite que ellos hagan un montón de cosas sobre las mujeres. Y nosotros como Lesbos proponemos, como Lesbos, que es la organización que yo dirijo, pues tenemos otras propuestas de acción y el feminismo que veremos más adelante. Hasta aquí esta presentación y ahora vamos a pasar a la siguiente presentación, que son los 24 años de trabajo de Lesbos. ¿Sí? Ya. ¿Está? Y bueno, nosotras empezamos a trabajar a principios del año 94. Un poquito de los antecedentes forman parte del movimiento de lesbianas feministas de México. Después de los 70s, la década de los 80s fue bastante importante, y porque ahí se marcaron también varias líneas que definieron la autonomía de las mujeres lesbianas. Justamente también porque había una emergencia de salud respecto a lo que pasó con el VIH en la comunidad de hombres homosexuales. Eso presentó, digamos, un trabajo en conjunto, pero al mismo tiempo una separación de los intereses, porque, como ustedes saben, la población menos afectada por la emergencia del VIH, en términos generales, ha sido la población de mujeres lesbianas, justamente por el tipo de prácticas sexuales que tenemos, donde el intercambio de fluidos es mínimo. Entonces, esa parte del movimiento, del grueso de mujeres lesbianas, digamos que quedó de alguna forma liberadas del acompañamiento que se hacía con los hombres homosexuales. Y eso ayudó a potenciar la autonomía de las lesbianas también. En 1986 se formó en Guadalajara el grupo Patratonali, que sigue existiendo, aunque ya no tiene mucho trabajo público, pero son compañeras que siguen haciendo trabajo en la actualidad
cuestiones de documentación y archivo histórico de lesbianas. El terremoto del 85 en la Ciudad de México fue también un disparador importante de emergencia de los movimientos sociales, y ahí, si pasamos a la siguiente diapositiva, la diapositiva que dice las costureras y las lesbianas feministas. Esto fue algo que hicieron las compañeras Jean María Yautoloto Castro y Margarita Oseguera, junto con otras lesbianas, y cuando pasó el temblor del 85, ellas acudieron a apoyar a las mujeres que habían quedado sepultadas en algunos edificios que habían caído de la zona de costureras, que en la Ciudad de México es una parte de la zona centro, más o menos, y ellas ahí ayudaron a que las compañeras costureras se organizaran y formaran posteriormente, con el paso de los meses, lo que se llamó el Sindicato de Costureras, que luego lamentablemente no continuó, pero sí fue muy importante el acompañamiento y la transmisión que las lesbianas hicieron de la ideología socialista, feminista, en favor de las costureras, que eso les ayudó a ellas a organizarse y demandar sus derechos. En la siguiente diapositiva podemos ver las fotografías históricas del Sindicato de Costureras 19 de septiembre, que sigue existiendo, digamos, el nombre, aunque no en organización. Y para 1987, otra forma de ejemplificar la autonomía de las lesbianas fue que para los encuentros feministas que se realizan en América Latina cada 2 años, las lesbianas igualmente no se sentían representadas ni se escuchaba su voz, entonces decidieron hacer aparte un encuentro, el primer encuentro de lesbianas feministas de América Latina, que se desarrolló en Morelos, para que fuera el encuentro feminista de América Latina en ese entonces, en el 87. Ahí se reunieron las lesbianas para poder llevar su voz más fuerte al encuentro feminista, y quedó ya como tradición que que unos meses antes del encuentro feminista de América Latina, donde se vaya a realizar, se realiza en Brasil o en México, en Argentina o en Chile, meses antes se realiza el encuentro lésbico. En la siguiente diapositiva podemos ver en el 89, tenemos el honor de que en México se publica la primera novela de lesbianas feministas, gracias a Rosa María Rofiel, quien forma parte de nuestro consejo editorial en la revista Lesbos. Y bueno, pues es la primera novela de este tipo, y contiene pasajes tanto biográficos de Rosa María Rofiel como pasajes muy importantes del surgimiento del movimiento feminista en los años 70 y 80. En la década de los 90 ya fue cuando empezamos nosotros a trabajar como Lesbos, y empezamos en el 94, empezamos a publicar un fanzine, porque esa era... Nosotros vimos cuando nosotros empezamos, bueno, en mi caso, que empecé a salir del closet, encontré que no había realmente muchas cosas para las lesbianas, solamente había una organización en la Ciudad de México que era un tipo bar para ir a tomar, se abría los viernes y nada más, y el otro grupo era Patratonali, pues, que estaba en Guadalajara. Así que en ese momento pues yo le dije a un par de compañeras que conocían que tenemos que hacer algo, y lo que hicimos fue hacer un fanzine, porque yo venía de una tradición de trabajar con grupos anarcos, y ahí hacíamos fanzines. Entonces me pareció que esa era la forma más fácil de hacer una publicación para mujeres lesbianas por medio de un fanzine. Y luego tuvimos tanto éxito en este periodo de los fanzines que de ahí evolucionamos a la revista Lesbos, que se fundó ya en 1996, y es la primera publicación para mujeres lesbianas feministas con registro de derechos de autor y permiso de la Secretaría de Gobernación en ese entonces para poder circular.
En el 95 empezamos a dar talleres porque tenemos tanta demanda de lo que fueron las lectoras de la publicación, que empezamos también a dar talleres les llamamos de amigas lesbianas, y que intentaban, más que ser un grupo de autoconciencia, más bien eran talleres de capacitación para que las compañeras supieran qué era el feminismo y cómo lo podían aplicar en su vida cotidiana y avanzar dentro del lesbofeminismo. En el 97 participamos en la formación del Frente Nacional Zapatista, lo que intentó ser algo así como un partido, porque también había habido mucha influencia en mí y en las compañías que trabajamos en Lesbos de otros movimientos sociales, incluidos el movimiento de los zapatistas y obviamente de las poblaciones indígenas. Y ahí presentamos, junto con otras organizaciones de mujeres, la demanda de que el Frente Zapatista estuviera conformado en un 50% por hombres y 50% de mujeres, que obviamente podrán imaginarse que no prosperó, y eso también creó una ruptura entre un sector del feminismo y el lesbofeminismo frente a lo que fue la organización del Frente Zapatista de Liberación Nacional. Pero bueno, hemos seguido trabajando en eso, y de hecho en este mismo año apoyamos a la compañera Marichuy en lo que pudimos para intentar que pudieran conseguir más firmas para apoyar su candidatura. En el 97 formamos ya una especie de coalición entre varias organizaciones, y como en la Ciudad de México se tuvo por primera vez unas votaciones democráticas para elegir jefe de gobierno, fue la primera ocasión en que nosotros solicitamos una reunión con el entonces jefe de gobierno recién electo, Cuauhtémoc Cárdenas. Nos recibió, nos atendió, nos prometió muchas cosas, como suele suceder, y bueno, al final no pasó nada porque resulta que parte de la historia es que un sector del feminismo de la Ciudad de México, heterofeministas, ya tenían designada a una supuesta representante de las lesbianas, y los grupos que trabajábamos en el lesbofeminismo lanzamos una carta diciendo, pues no, esta persona no nos representa. Si nosotras quisiéramos que alguien nos representara, nosotras tendríamos que elegirla, ¿verdad? Y entonces hubo una ruptura muy fuerte del movimiento lesbofeminista por el movimiento de feministas heterosexuales. Una de las muchas rupturas que han habido, aunque nos seguimos reuniendo todavía de vez en cuando y saludamos ocasionalmente. En la siguiente diapositiva podemos ver la fundación de la red Enlace Lésbico, que trabajamos con esta red cerca de 4, casi 5 años, y la formamos en ese entonces el Archivo Histórico de Lesbianas, que lleva a María Castro, el grupo de madres lesbianas de aquel entonces, de la Hermanita, una organización del estado de Morelos que trabajan sobre todo haciendo videos, y por supuesto Lesbos. Y nuestra intención como Enlace Lésbico era tener acciones de visibilidad y obviamente trabajar en el lesbofeminismo. Y en el 98, como Lesbos, presentamos en el primer foro de la diversidad sexual la propuesta del matrimonio entre parejas del mismo sexo con derecho a la adopción. Este es el primer antecedente que hay sobre la postura del movimiento de lesbianas respecto al matrimonio. Sí estábamos buscando el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y esto empezó en el 98. Muy importante porque esa ley pasó hasta el 2009. En el 98 también fundamos ya la organización como una asociación civil. Después de tener 4 años de trabajo con la publicación, nos constituimos como asociación civil y fuimos de las primeras organizaciones en México en alcanzar este nivel legal de trabajo. Y empezamos también a participar en varios encuentros internacionales.
En el 98 se realizó el encuentro de la Asociación Nacional de Estudios de Chicanos y Chicanas, y ahí empezamos una colaboración muy importante también con el movimiento de chicanas de Estados Unidos. En el año 2000 nos lanzamos nuestra primera página web, que fuimos la primera organización de lesbianas haciendo una página web en aquel entonces, y en el 2001 hicimos, a lo mejor algunos de ustedes se acordarán o a lo mejor no se acuerdan, porque a lo mejor ni habían nacido, pero en el 2001 con el nuevo presidente, el primer presidente no priista, nos atrevimos a hacer un registro simbólico de uniones afuera del Palacio de Bellas Artes. Aún teniendo un presidente panista, conservador, dijimos vamos a hacerlo porque esta es una demanda importante que nuestra comunidad tiene. Se reunieron miles de personas, fue impresionante la convocatoria que logramos. En ese momento, en 3 horas, se registraron 300 parejas del mismo sexo. Y también fue utilizado por la que fuera diputada en Oranga para posicionar la sociedad de convivencia. Lo que ella hizo fue desplazar la demanda del matrimonio para introducir la sociedad de convivencia, y bueno, eso pues a la larga no funcionó mucho, porque la sociedad de convivencia, como nosotras mismos lo dijimos, era una ley que más bien nos discriminaba porque nos quitaba derechos. No era lo mismo, no es lo mismo crear una sociedad de convivencia que te reconoce un notario público al matrimonio que está avalado en todo el país y obviamente en todo el mundo. En la siguiente diapositiva recibimos un premio por la visibilidad que la revista había alcanzado en ese entonces. En Estados Unidos nos dieron este reconocimiento. Y bueno, empezamos, como ya tenemos mucho trabajo y mucho impacto con la publicación, pues empezamos a hacer torneos deportivos para, con esta dinámica de cambiar las lógicas de que las lesbianas solamente se pueden reunir en los bares y frente al consumo de alcohol. Nosotros dijimos, tiene que haber otra forma de que se conozcan a mujeres lesbianas, y por eso empezamos a hacer torneos deportivos que hasta la fecha han sido un verdadero éxito. En la siguiente diapositiva, para el 2003 convocamos a la primera marcha lésbica. Las que habíamos sido parte del enlace lésbico, convocamos a la primera marcha lésbica, que es la primera marcha que se hace en toda América Latina. Y pues entre nuestras consignas principales estaba hacerla completamente separatista, muy radical. La convocatoria de la marcha lésbica siempre se puede leer: solo mujeres, sin camiones, porque no es carnaval, y sin alcohol, sin consumo de alcohol. Esta es nuestra propuesta, y ahí llevamos un montón de demandas de derechos que no se han cumplido, y obviamente de demandas por lo que está sucediendo en México en el sentido de la violencia que las mujeres están viviendo tan fuertemente. De hecho, en la última marcha que hicimos, invitamos a nuestras compañeras de Ciudad Juárez a que hicieran un planteamiento ahí, porque justamente manifestamos nuestra total solidaridad con los asesinatos que están habiendo mujeres en todo el país. En la siguiente diapositiva vemos que hemos hecho 2 semanas culturales que han ido aumentando la participación también. Como la revista tiene mucho impacto, pues hemos hecho presentaciones de pintura, mesas de debate, etcétera, para que pues las compañeras lesbianas tengan otros foros donde puedan expresar su creatividad y conocerse. Y bueno, en la materia de los derechos, participamos en el 2008 y 2009 para lo que fue el diagnóstico primero y después el programa de derechos humanos de la Ciudad de México, que ya quedó establecido como ley, y ahí todo lo que ustedes pueden encontrar que se refiere a las lesbianas fue presentado por nuestra organización, por Lesbos. Y eso debe de ser una ley, porque ya existe la Ley de Derechos Humanos en la Ciudad de México, que se debe de aplicar, aunque muy poquito se ha aplicado, pero lo que se puede aplicar en esa ley ya incluye en casi todas las esferas
de los servicios que da la ciudad, los derechos de las mujeres lesbianas. Y bueno, entre los años 2009 y 2010 fuimos la primera organización que dio talleres en el reclusorio de Santa Marta Capitla, que es la cárcel de mujeres más grande de la ciudad. Fuimos la primera organización de mujeres lesbianas en acudir ahí para dar atención a esa población, que también es muy discriminada, de mujeres lesbianas que están en los reclusorios. Aquí se puede ver el reconocimiento en la siguiente diapositiva y las fotografías de espaldas para no comprometerla, para mantener el anonimato de las compañeras en el reclusorio. Y podemos ver cómo tomaban los talleres y la cantidad de mujeres lesbianas que acudían dentro del mismo reclusorio a tomar talleres o ver alguna película, etc. El trabajo lo concluimos con el matrimonio de 6 parejas del mismo sexo lesbianas ahí dentro de la misma cárcel. Y como lo consideramos nosotros como parte de uno de nuestros logros, el que en el 2009 se cambió el Código Civil del Distrito Federal para garantizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y en el 2010 pues esto quedó refrendado por la Corte Suprema de Justicia, y esto es, como yo lo mencionaba anteriormente, en el 98 presentamos la primera demanda del matrimonio y posteriormente hasta el 2009 pasó y ratificado por la Suprema Corte en el 2010. Y bueno, ya en la siguiente década, del 2010 al 2018, nuestro trabajo ha ido manteniéndose, aunque sí diversificándose un poco ya por el paso del tiempo. Y por el cambio también de la emergencia en los movimientos sociales. Ahora vivimos un empate de la teoría queer y del transgenerismo en general. Pero bueno, nosotros hemos seguido con nuestras marchas lésbicas, que cada vez es más difícil de realizar porque en la ciudad gay friendly, que es la Ciudad de México, es gay friendly pero no lesbian friendly. Entonces siempre hemos tenido una batalla muy fuerte con el gobierno de la ciudad para que nos permitan hacer la marcha lésbica, y cada vez que lo hemos hecho ha sido porque es nuestro derecho constitucional, pero siempre nos han negado ese derecho. Aquí en el 2012 pueden ver que empezamos a hacer ya nuestro archivo histórico para poder... lo que estamos ahorita haciendo es que ya en este año se publica el último número de las revistas impresas, y vamos a trasladar toda la revista al sitio web digital, y ya va a ser todo vía página web. Aunque vamos a seguir como editorial publicando libros. En el 2013 la delegación Cuauhtémoc, que es la delegación aquí donde vivimos, nos solicitó que nos hiciéramos cargo del área de enlace y atención a la diversidad sexual. Esto fue algo muy importante para Lesbos, porque aunque nosotros trabajamos principalmente con lesbianas y lesbofeminismo, el gobierno nos pidió que la delegación donde más confluye la población denominada LGBT fuera llevada por una organización de mujeres lesbianas, y con esto pudimos ampliar y mantener nuestros lazos con nuestros compañeros homosexuales. Bueno, la siguiente diapositiva, pues un poquito de los aportes que nosotros decimos que entre los temas que Sheila Yepes propone. Para nosotras es muy importante reconocer que queda todavía muchísimo por hacer, que vivimos muchísimo rezago de desigualdad y pobreza en nuestras comunidades, sobre todo las mujeres lesbianas, que cuando juntamos 2 sueldos, por ejemplo, de 2 mujeres, a lo mejor es algo importante, pero no es la misma cantidad de dinero que se junta cuando 2 hombres homosexuales viven juntos. Ellos obtienen sueldos de hombres y nosotros tenemos sueldos de mujeres. Entonces, por eso siempre decimos que la población de mujeres lesbianas somos las más pobres entre las pobres. Entonces, para nosotros es muy importante mantener las redes sociales, aunque las redes sociales están como muy plagadas de mucha gente egocentrista.
y que trabaja a nivel individual y en favor del mercado gay, y para nosotras siempre ha estado claro que estamos fuera de ese mercado gay. Y los principales retos pues es la continuidad y el fortalecimiento de las mujeres lesbianas, sobre todo en estos momentos en que hay una visibilidad muy fuerte hacia la identidad de género, ya no la orientación sexual, sino las identidades de género, y lo que nosotros interpretamos como un borrado de las lesbianas. ¿Por qué? Porque al cambiar la identidad de género se está negando la homosexualidad. Recordemos que las mujeres lesbianas y los hombres gays no queremos cambiar de cuerpo ni de identidad sexual. Estamos bien con nuestro cuerpo y queremos amar a alguien de nuestro mismo sexo. No queremos cambiar nuestro cuerpo ni nuestra realidad. Y la identidad sexual es exactamente lo contrario. Aquella persona que no se siente a gusto en su cuerpo, por cualquiera que sea su razón, y que se siente atraída por una persona de su mismo sexo, la opción que tiene es cambiar de identidad, por lo tanto, negar la homosexualidad. Entonces, lo que estamos viendo en los últimos años es eso, ese borrado de la identidad, de la práctica homosexual, para que ya no exista la homosexualidad y solamente exista el cambio de identidades de sexo y género. Y no, por eso nosotros estamos haciendo ahorita en este momento un énfasis en la importancia de volver a hacer visible los movimientos homosexuales de hombres y de lesbianas, y obviamente yendo de la mano del feminismo en nuestro caso. Por lo tanto, uno de los temas centrales del lesbofeminismo en este momento es enfrentar el nuevo paradigma de la falacia queer y el borrado de las lesbianas por parte de la ideología transtóxica, porque sí existen personas transexuales que tienen todo el derecho de vivir su vida como quieran vivir, de cambiar de cuerpo si quieren, pero existe también una corriente trans que es tóxica. ¿Por qué decimos que es tóxica? Porque quieren imponer el cambio de identidades, y solamente por traer un vestido, hombres a mujeres, quieren tomar la identidad y el estereotipo de las mujeres. Entonces se toman el derecho de hablar por las mujeres, de representar a las mujeres, de decir qué es lo que debe ser una mujer, e incluso de imponer su sexualidad a las mujeres, tanto heterosexuales como lesbianas. Y si no aceptamos esa realidad que ellos quieren imponernos, entonces nos insultan y nos dicen que somos transfóbicas. Entonces nosotros llamamos a eso la transexualidad tóxica, porque nunca tiene por qué imponerse una realidad ante otra, simplemente respetarse y convivir. Y bueno, con esto termino. Les agradezco mucho el tiempo, perdón si me pasé. En la siguiente diapositiva podemos ver la última portada de Lesbos, que son unos 50 números que publicamos. Es la publicación de lesbianas feministas más con mayor trayectoria en toda América Latina. De hecho, todavía vamos a seguir sacando un número editado al año, porque siempre sabemos que es importante que la gente tenga la publicación en papel, pero sobre todo se va a trasladar todo al espacio en línea de la revista Lesbos. Y en la última diapositiva pues pueden ver una parte de nuestro consejo editorial, y pues les doy las gracias por el tiempo que